Ya. De acuerdo a lo que habíamos visto en la clase pasada acerca de cálculo de luminaria, específicamente a través del método de lúmenes, como aparece en el título, ya hoy voy a realizar un ejemplo para que ustedes puedan ir visualizando el paso a paso de cómo resolverlo. Primero que nada, nosotros partimos con la fórmula principal, que es la que me permite identificar o determinar el flujo luminoso total en lúmenes, ¿ya? Y eso está dado por la iluminancia media promedia, que nosotros la sacamos de la tabla de la norma, por la superficie a iluminar, partido en dos coeficientes. Uno es el coeficiente de utilización y el otro es el coeficiente de mantenimiento, ¿ya? Estos dos coeficientes son unos factores que vamos a determinar más adelante, ¿ya? Entonces, donde esto es el flujo luminoso total, y esto está dado en lúmenes. Nivel de iluminación medio esto está dado en la tabla 11.24 de la norma NSH 4/2003, ¿no? Así que lo vamos a determinar desde ahí ese valor, y esto está expresado en lux. Entonces el coeficiente de utilización y el coeficiente de mantenimiento. Ahora, ¿qué datos nosotros tenemos? Siempre vamos a conocer el nivel de iluminación medio. Eso está dado dentro de los requisitos del proyecto y lo podemos obtener de la tabla 11.24 de la norma NSH, como yo le había mencionado. La superficie del área a iluminar, eso fue lo que me faltó acá, superficie del superficie a iluminar, mejor, iluminar, y esto está en metros cuadrados. Coeficiente de utilización no lo conocemos, coeficiente de mantenimiento tampoco lo conocemos, ¿ya? Entonces estos son valores que nosotros debemos determinar para poder conocer el flujo luminoso total. La siguiente fórmula, y es la que me va a indicar el número de luminarias que yo debo instalar, está dada en función de el flujo luminoso total, que determinamos con la ecuación de más arriba, ¿cierto? Y dividido por el número de lámparas que tiene una luminaria, multiplicado por el flujo luminoso de una lámpara. Entonces NL corresponde a el número de luminarias que debemos instalar. Recordar que luminarias es el equipo, es el conjunto de lámparas, ¿ya? Eso quiere decir que una luminaria puede tener más de una lámpara. Esto es flujo luminoso total. N es el número de lámparas
es el flujo luminoso de una lámpara. Ok, entonces esas son nuestras dos fórmulas de base. Con eso nosotros partimos. Ahora, ¿qué datos son importantes al momento de hacer nuestros cálculos? Primero que nada, el recinto, ¿ya? El local o la superficie que nosotros vamos a iluminar. Para este caso, datos del recinto, vamos a saber, por ejemplo, el ancho del recinto, que lo vamos a llamar A, y para este caso va a tener un total de 10 metros. El largo del recinto, nosotros lo vamos a llamar B, tiene un total de 30 metros. La altura, ya desde el piso, ¿cierto?, hasta el cielo, vamos a llamar H mayúscula, es de 6 metros. Y la altura de la zona de trabajo, que nosotros ya lo habíamos visto, es el alto, ¿cierto?, o la distancia entre el suelo y la superficie en donde se va a trabajar. Nosotros vamos a iluminar considerando una altura de trabajo 0, ¿ya? Nuestro recinto es una bodega, ¿ya? Más que bodega, en realidad es una sala frigorífica. Entonces nosotros vamos a considerar que vamos a tener objetos puestos a ras de suelo, ¿ya? En el peor de los casos. Entonces, altura de trabajo, que es H prima, es 0 metros. Si yo estoy determinando el cálculo de luminarias, por ejemplo, para una sala de dibujo, una oficina, ya debo considerar como altura de trabajo, para ese caso, la altura de un escritorio, que generalmente oscila entre los 80 centímetros, ¿ya?, aproximadamente. Teniendo esos datos, ¿ya?, en cuanto a dimensiones, necesito también conocer, por ejemplo, las superficies, como el techo, paredes y suelo. El techo, al ser una sala frigorífica y está compuesta por termopaneles, son blancas, ya, techo blanco, paredes blancas, y el suelo es de cemento, va a ser gris claro. Ya hay distintos tonos de gris, entonces es importante determinar esa diferencia. ¿Cómo partimos nosotros realizando esto? Teniendo en consideración que esta es la fórmula principal que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Para poder pasar a determinar el número de luminarias, necesitamos determinar el factor, el coeficiente de utilización. ¿Cómo determinamos el coeficiente de utilización? Primero que nada, necesitamos obtener una constante, que la vamos a llamar K, y K nosotros la podemos calcular como el ancho por el largo partido en H minúscula, ojo, por el ancho más el largo. Ahora, esta H minúscula es H es la altura entre
el plano de trabajo, entre el plano de trabajo y la altura de la luminaria. Ya, las luminarias que nosotros vamos a instalar van a ser unos tubos LED, ya unos equipos una luminaria, ¿cierto? Tipo se me fue la palabra, tubo fluorescente, pero él va a ser, ¿cierto?, un tubo LED el que va a tener, y ahí esto va a ir a ras de cielo. Si nosotros hacemos un pequeño bosquejo de nuestra superficie, vamos a tener esto, ¿ya? Donde A es 10 metros, B es el largo, son 30, y H mayúscula son 6 metros, que corresponde al alto. Como nuestra altura de la zona de trabajo es 0 metros, ¿ya? H va a ser la altura desde el suelo a la luminaria, que es H menos la altura de la zona de trabajo. En este caso H va a ser 6 menos 0, y eso me va a dar 6 metros. De esa forma nosotros ya podemos determinar K. K es 10 por 30 partido en 6 por 10 más 30. K va a ser igual, calculo el tiro, 1.25. Ya, entonces determinamos K y conocemos los otros datos. Una vez que tenemos estos datos, ¿qué es lo que hacemos?